Y buenos días a todos los que nos escucháis desde América. Bienvenidos a este nuevo webinar de Hortems. Ya sabéis que Hortems está haciendo con nosotros una serie de webinars es cómo industrializar el plan de producción, y tenemos con nosotros a Jordi Solà. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estáis? Hola Jordi. Sí. Hola, Daniel, ¿me oyes? Vamos a ver porque no Hola, Juan. escuchamos a Jordi. Sí, sí. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Hola. Hola Jordi. Sí. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Daniel. Buenas tardes a todos. Sí. Juan, ¿me oyes? Yo antes estaba hablando Sí. con tu compañero Daniel y en principio el sonido era correcto. No sé si tú me escuchas. Sí. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfectamente. Ah, pues sí, pues yo te escucho perfecto, así que adelante todo tuyo, perdona. Vale, perfecto. Pues si os parece, vamos a empezar la presentación de hoy. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia. El objetivo de la presentación de hoy es poder entrar un poco en detalle en cuál es la propuesta de Hortems como herramienta complementaria a los sistemas tradicionales de gestión para obtener el mayor resultado, el mejor beneficio posible de la racionalización de los recursos productivos. Entonces, de alguna forma, si vemos el título, ¿no? Ya es un poco significativo. Proponemos industrializar el plan de producción. Esto parece algo contraindicado, ¿no? Pero sí que sabemos que nuestra experiencia, empresas con alto nivel de automatización en procesos, ya veremos a continuación ejemplos, que siguen haciendo una planificación bastante manual, con todos los inconvenientes y limitaciones que esto supone. Bueno, el objetivo de hoy será ver rápidamente nuestra presentación, dónde nos ubicamos y hacer un pequeño ejercicio de inicio desde la planificación de la demanda hasta la programación detallada de operaciones, que es un poco el perímetro y la cobertura de Hortems como sistema avanzado de planificación de producción. Antes que nada, hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de lo que es un sistema avanzado de planificación de producción. Mucha gente dice, bueno, yo ya planifico con mi ERP, correcto, hacer una primera planificación de materiales y hacer una primera planificación de capacidades. Entonces, ¿qué ventajas aporta Hortems como sistema avanzado de planificación y programación de producción? Vamos a estar trabajando en un entorno gráfico, entonces pasamos de los entornos tabulares a entornos gráficos e interactivos. Los recursos se van a gestionar, otra de las mejoras aportadas por Hortems en el entorno de planificación es la gestión de los recursos con capacidad finita. Todos sabemos que por defecto el MRP me hace un cálculo de materiales, pero sin tomar en cuenta la capacidad, y ese plan de materiales en muchos casos no es ejecutable por el mero hecho de que no tengo suficiente capacidad. Además, no únicamente estamos con capacidad finita y entorno gráfico, sino que el sistema va a tomar sus decisiones. Vamos a tener un algoritmo de cálculo que nos va a permitir reaccionar y que el sistema en automático nos haga una propuesta tomando en cuenta, veremos a continuación, distintas restricciones de nuestro entorno. Restricciones que pueden ser mano de obra, toma en cuenta las restricciones y aplica una capa de optimización para precisamente industrializar, es decir, cargar datos, apretar un botón y tener un programa realizable en cuestión de segundos. Este es nuestro objetivo.
Sin embargo, esta herramienta lo que hace es construir el planning para el planificador y a continuación es el planificador como propietario del planning quien decide lo que va a realizar, ¿no? Y finalmente el poder realizar simulaciones, ¿no? Este es un punto que evidentemente también hace importante la diferencia entre cuando planificamos con un MRP o con Excel, es simular distintos escenarios de qué pasa si cierro un calendario de trabajo de un equipo, qué pasa si se aumenta mi demanda, qué pasa si retraso este pedido, qué pasa si el material tiene retraso, ¿no? Entonces, todos estos puntos, nuestro objetivo es poder tratarlos simultáneamente y aportar pues, ventajas en toda la lista de puntos que tenemos aquí indicados. Luego iremos viendo cada uno de estos puntos cómo se ve en la realidad, ¿no? Rápidamente presentar Hortense. Hortense es una empresa que es dedicada exclusivamente al desarrollo e implementación de proyectos para la mejora de la planificación y programación de producción. Veréis que para nosotros hacemos la distinción entre lo que es puramente planificación y lo que es programación de operaciones. ¿Okay? Entonces, actualmente, esto es importante, ya es una empresa con una larga trayectoria en el sector, ¿no? Y interesante también el dato, ¿no? Creo que es importante, actualmente hay más de 12.000 usuarios utilizando Hortense repartidos por más de 50 países. Nosotros estamos hablando desde la oficina de proyectos de Hortense en España, un entorno productivo. Esto quiere decir que de alguna forma lo que nos aporta es una sincronización de recursos, maximizando rendimiento, ¿no? Y el poder sacar el mayor resultado posible de todo el entorno productivo de fabricación. Entonces, a nivel de integración, Hortense es una herramienta, como hemos dicho ya, repetido, que es importante, la ubicaremos después, pero es importante ver dónde está ubicada, ¿no? Esto quiere decir que de alguna forma nosotros necesitamos siempre conectarnos con un sistema ya implementado de gestión. Para ello, y para simplificar estos puntos, lo que tenemos ya son conectores estándar. Esto quiere decir que, de alguna forma, para los ERPs que nos encontramos más habitualmente, como puede ser el caso de SAP, Europa o Dynamics o SAGE, tenemos ya conectores certificados. Quiere decir que respetamos la misma estructura de datos del sistema y esto es un simple mapeo entre bases de datos, lo cual la facilidad de integración y de implementación se minimiza en este aspecto, ¿no? Pero claro, no todo el mundo utiliza estos ERPs, con lo cual, pues de alguna forma, dentro del kit de Hortense se suministra una herramienta que de alguna forma simplifica enormemente este mapeo y este formateo entre bases de datos, ¿no? Y como ejemplo, actualmente los proyectos que tenemos en el mundo se contabilizan más de 100 ERPs distintos. Bueno, ya sabéis que hay determinados países que tienen ERPs locales con una fuerte presencia, entonces esto hace que tengamos. Entonces, de alguna forma, como trabajamos con el mismo modelo de datos, órdenes de fabricación, pedidos, forecast, rutas, listas de componentes, esto hace que de alguna forma esta integración, aunque no pasemos por los conectores certificados, suele ser relativamente sencilla. Porque, como decía, tenemos oficinas de proyectos en directo desde donde estamos hablando de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, me gusta hablar un poco para un rápido vistazo. Hortense dispone de varios verticales orientadas al sector al que se está abordando, ¿no? Y ahí, pues rápidamente voy a pasar algunas de las referencias que tenemos actualmente en explotación, pues clasificadas por sectores. Entonces, pues en el entorno metalúrgico y cable, a la derecha ves las referencias, tenemos como
a destacar a Nexans con 47 implementaciones worldwide, posiblemente uno de los clientes con más implementaciones de Hortense, y pues también tenemos Prysmians, entonces clasificadas por sectores, ya sea en el ámbito del embalaje. Estos son, repito, son referencias internacionales, aunque podéis reconocer fácilmente algunas referencias españolas, también implementadas en España. También para el sector de la impresión y papel. Entonces, todas ellas tienen ciertas particularidades, según el sector que estemos orientando, y Hortense, de alguna forma, pues a lo largo de estos más de 20 años de presencia en el mercado, ha ido implementando las funcionalidades por vertical, lo cual hace que, como ventaja importante, sea disponer de una herramienta que prácticamente con el estándar puedas cubrir lo que la gran mayoría de empresas nos están solicitando, ¿no? Sin embargo, para todas las personalizaciones que sean necesarias, hay los desarrollos personalizados, ¿no? Pero es el porcentaje de proyectos en el cual tenemos que hacer personalizaciones específicas prácticamente es muy bajo, es muy bajo. También referencias para la industria química, en agroalimentación también tenemos referencias. Cada uno de ellos podéis imaginar problemáticas completamente distintas, ¿no?, en el entorno de planificación. Y otro sector que también está en auge, un poco todo lo que sería los procesos de mecanización de alta precisión, pues para la industria médica, ¿no?, tanto para herramientas como para todo el tema de los implantes dentales, ¿no? Entonces, esto un poco para dar la idea del ámbito, ¿no?, y de la presencia de Hortense en distintos sectores, ¿no? Entonces, insisto, es una de las grandes ventajas de nuestros proyectos, el poder disponer de estos verticales ya en estándar, ¿no? Muy bien, si os parece, seguimos avanzando. El entorno APS, ¿vale? Este es el primer punto que hemos visto. Estos son los puntos, yo diría, que vamos a mejorar y que, por defecto, las empresas con sistemas de gestión o con sistemas de captura de datos en tiempo real no pueden cubrir. ¿Cuál es nuestra oferta a nivel de productos? Pues vamos a cubrir desde la programación de operaciones y secuenciamiento en el corto plazo hasta, que sería el componente que llamamos Production Scheduler, hasta lo que sería una planificación más a largo plazo, que puede ser pues hasta 12-24 meses, en donde, en este caso estaríamos hablando del Manufacturing Planner, en donde la idea no se trata de secuenciar tareas, porque el secuenciamiento de alguna forma tiene cierta justificación y es necesario cuando estamos hablando de un corto plazo, pero en el medio y largo plazo el secuenciar como tal tiene menos interés, pero lo que sí queremos es tener un plan de capacidad ágil y reactivo, ¿no? Entonces veremos a continuación y, por supuesto, la posibilidad de generar enlaces entre distintos niveles de la estructura de producto, ¿no? Producto acabado, semi-elaborados, componentes, productos intermedios, cada empresa tiene su lenguaje. Y luego también integra un MRP. También, en el caso que sea necesario, somos capaces de integrar un MRP. En muchos casos, ya veremos vamos a ver dos escenarios de uso en el cual Hortense aporta la funcionalidad de programación de operaciones en el corto plazo y en otro aporta desde las previsiones pues hasta el secuenciamiento detallado. Todo esto, como hemos dicho, a nivel de todo esto, Hortense, pues claro, es una herramienta complementaria, trabaja con los datos ya existentes en el sistema de gestión y para ello tenemos los adaptadores estándar que hemos hablado hace unos minutos y alternativamente para todos los RPs menos estándar o locales, lo que tenemos es una herramienta que se llama VIC, Visual Interface Configurator, que lo que intenta es simplificar al máximo ese mapeo entre bases de datos, ¿no? Y por supuesto pues tiene un log de seguimiento muy completo, tiene posibilidades de tratar la información. Esto de alguna forma nos garantiza una integración, porque es un punto importante en estos proyectos, uno de los puntos muy importantes, el que el flujo de información esté altamente securizado. Y por supuesto, pues bueno,
reporting que muchos de nuestros clientes utilizan pues, para sacar todas sus simulaciones y resultados de sus cambios en planificación. ¿Por qué cada vez es más necesario este tipo de herramientas? Pues esto es uno de los puntos que hemos identificado. Es decir, hemos hablado de que nuestro objetivo es industrializar el plan de producción. Empiezas a industrializar cuando tienes un volumen de trabajo alto y que hay una parte, esto es importante, que hay una parte que puede ser repetitiva, ¿no? En la planificación hay un porcentaje importante que es repetitivo, ¿no? Entonces, esta tarea repetitiva, pues como cualquier otro entorno, debemos contratarla a un robot de planificación, un robot de programación. Entonces, al fin y al cabo, de simulaciones, hace cambios, es rápido, ágil, pero al final es un robot de planificación, ¿no? Entonces, a medida que vamos pues, incrementando referencias, versiones de artículo, necesitamos ser más rigurosos con los plazos de entrega, de tener una visión clara de seguimiento. Todo esto hace que sea cada vez más necesario esa automatización, ¿no? Entonces vemos también, si nos sobra tiempo, me gustaría revisar un poco un simple cálculo de retorno a la inversión, en donde pues, clientes nuestros nos han admitido que el trabajo del planificador como planificación directa, con un tiempo dedicado a construir el planning, se ha disminuido de forma importante. Y claro, esto quiere decir que los planificadores a fecha de hoy invierten mucho tiempo con las herramientas estáticas que utilizan, invierten mucho tiempo en la creación del planning. Ahí tengo algunos ejemplos de proyectos que hemos sustituido herramientas estáticas, de alguna forma, algunas de ellas pues realmente ya trabajadas, ya estudiadas, maduradas. Esto quiere decir que detrás hay también la inversión en tiempo y energía, es decir, todas estas, y no dejan de ser herramientas locales. Entonces hacemos una inversión para tener una herramienta local y que sabemos su recorrido, ¿no? Pero esa inversión en tiempo también tiene un coste importante. Entonces, de alguna forma, lo que vemos es que los planificadores dedican mucho tiempo en crear el planning, en construir el planning. Ese planning tiene una repetitividad de N%, y es ahí donde Hortens descarga el planificador de esa tarea tan, digamos, desagradable, poco beneficiosa para la empresa. Y ese tiempo puede dedicar a analizar. En muchos casos, cuando preguntamos los indicadores del planning, la respuesta es bastante carga de trabajo tengo en la construcción como para encima en todo esto meter indicadores. Y además, que es un planning estático, es decir, que para actualizarlo, pues cuando lo termino ya prácticamente está obsoleto porque en producción han pasado cosas, ¿no? Entonces, claro, toda esta casuística hace que esa parte de actualización del planning, de creación del planning, en automático Hortens ayuda al planificador y el planificador empieza a hacer realmente su tarea de planificador. Deja de ser un constructor del planning para ser realmente un planificador y optimizar la producción. Sin visibilidad, con una carga de trabajo elevada, sin posibilidad de hacer simulaciones, qué pasa si está calendario, si lo arrastro, si lo cambio. Estamos invirtiendo muchísimo tiempo y esfuerzo en tareas poco productivas, ¿no? Esta es la idea, pues es reemplazar estas herramientas locales que cada uno tiene la suya con una que sea visualizable por todos los departamentos que sean necesarios en la empresa. Departamentos que pueden incluso llegar a sorprender en algunos proyectos. Puedo hablaros de un caso esta mañana, pues me ha sorprendido. Hemos ido a visitar un cliente y a través de la herramienta de planificación, es una empresa de impresión gráfica, entonces tiene unos cilindros importantes, tanto en tamaño como en peso, hay que limpiarlos. Entonces utilizan el planning de producción directamente en el almacén de cilindros para saber, en función de la secuencia de producción que está prevista, cuándo ellos tienen que tener preparados los cilindros, ¿no? Mi pregunta ha sido, ¿por qué utilizáis Hortens aquí en la sección de cilindros? Me he dicho, porque esto para nosotros es la guía para saber cuándo nos vendrán a buscar los cilindros. Entonces, fijaos que, y podría hablar de casos que
que pueden ser, todo el mundo entiende que esto afecta a producción, todo el mundo entiende que esto puede afectar al almacén, pero áreas de mantenimiento, áreas de control de calidad, preparación de materiales críticos, todo esto sencillamente pues a través de la planificación y programación detallada tiene un efecto ventilador a todo el resto de áreas, ¿no? A título de ejemplo, esta es una slide que a mí me gusta mostrar porque de alguna forma estos son encuestas realizadas por Aladdin Group y AMR Research. Estas empresas, bueno, si las buscáis por internet, pues son empresas de evaluación, de análisis dentro de la supply chain. Y, por ejemplo, lo que nos dice es que para las empresas la planificación avanzada de la programación es importante, lo consideran así, muy importante, un 73% de las empresas. Sin embargo, solo el 19% admiten tenerlo implementado, operativo y usable, ¿no? Entonces, fijaros el recorrido todavía que nos queda para realmente ser, estos son indicadores worldwide, no hacen referencia a un país en concreto. Hay una muestra, si veis esta página web veréis encuestas muy interesantes, ¿no? Y también pues en el gráfico inferior podéis ver de alguna forma pues que las funcionalidades que se echan de menos después de implementar el ERP, una de ellas es el plan scheduling o el production sequencing. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de ERPs no llegan a ese nivel de detalle, porque tampoco es su objetivo, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que como consecuencia dedicamos mucho tiempo a tareas poco productivas y, bueno, contrastado un poco. Este es un informe que se elaboró por Pricewaterhouse y coordinación con Siemens, evaluaba, ¿no?, que la competitividad de la industria española está por debajo, un 34% por debajo de la media europea. Entonces, a este aspecto hay que decir que, por ejemplo, pues cuando hacemos reuniones de trabajo con otros compañeros de otras agencias, denotamos que realmente este tipo de herramientas pues tienen un grado de profundización en otros países mayor que en España, ¿no? Entonces nos falta todavía un poco en este aspecto de decisión. Si buscamos el porcentaje de empresas italianas, francesas, alemanas, inglesas que utilizan este tipo de herramienta versus las españolas, veríamos que estamos en cierta desventaja. Y es ahí donde se gana en competitividad. Esas herramientas de mejora. Todo el mundo tiene un ERP, porque si no, pues estás fuera del mercado. Pero es en ese aspecto en donde hacemos mejora de la productividad. Entonces, un poco rápidamente repasando las mejoras que sabemos que vamos a aportar: automatizar, industrializar un proceso que no es, un planning permanentemente actualizado, porque voy recogiendo las aplicaciones realizadas. Entonces paso de ser un planificador que crea un planning a un planificador que analiza y decide que este programa se modifique de forma fácil, el drag and drop que todos los planificadores echan de menos en todas sus excels, y que luego se resincroniza todo. El poder tener plazos de entrega, identificar plazos de entrega. Esto para cuando está, cuidado, he tenido retraso en material, voy a entregar el retraso, tengo que alertar, me tengo que anticipar. Lo vea puramente en la planta, pues perfectamente minimizar los tiempos muertos, reducir los trabajos en curso, cambiar minimizar el tiempo de los cambios de formatos, y también en la gestión de materiales, por supuesto. Es decir, que ya sea porque compras nos envía, aprovisionamientos nos envía las fechas de disponibilidad de materiales, o porque nosotros, en base a nuestra programación y planificación, enviamos datos a aprovisionamientos, lo cierto es que los dos van a estar alineados. Entonces, todas estas mejoras son mejoras que sabemos que vamos a poner en marcha en cualquiera de nuestros proyectos. Entonces, el siguiente paso sería, bueno, ¿y esto cómo se integra dentro de la empresa? ¿Okay? Nuestra propuesta es el hecho de decir, bueno, ya tenemos un sistema de gestión funcionando,
el cual ya tiene necesidades de fabricación, entendiendo como necesidades de fabricación, pues fabricaciones contra stock, niveles mínimos de stock, o contra pedido, o fabricaciones contra pedido, o fabricaciones contra ingeniería, de alguna forma, pero todos tienen ya, de una forma u otra, un punto de partida de lo que tendríamos que fabricar. Y por otro lado, ya sea del ERP o de algún otro sistema, esto a veces es un poco más, no es tan evidente que sea siempre el ERP, el modelo de producción. Indicando para nosotros el modelo de producción, pues estos serían los artículos, los items, las versiones de artículo, los componentes, las listas de materiales, las recetas de fabricación, tiempos de proceso, eficacias de equipo, calendarios de trabajo, disponibilidad de materiales, utillajes, mano de obra, todo esto que de alguna forma sería, vamos a hacer el símil con datos más estáticos, ¿no? Todo esto es lo que se recupera en automático, ¿no? Esto se transfiere del planning a Hortems. Hortems, el planificador mediante Hortems lanza un recálculo y ahí es donde automatizamos, ahí es donde industrializamos un porcentaje alto de las tareas del planificador. Para nosotros, cuando nos dicen a qué nivel tenemos que acercarnos cuando le damos al botón automático, para ahí la respuesta es clara, es decir, para nosotros sabemos que el circuito está bien ajustado cuando si le damos al botón y sin mirar nada enviásemos este planning de producción, nadie nos criticaría, ¿no? Enviaríamos un planning realizable. Pero ahí, ¿no?, los planificadores pues tienen mucho conocimiento de muchas áreas y en muchos casos este conocimiento es difícil transmitirla, por lo menos en la primera etapa, en el planificador. Entonces el planificador tiene conocimientos por canales de estándar y menos estándar de ciertas incidencias, de ciertos cambios, que es ahí donde él va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces el planning se construye en automático, el planificador toma decisiones, no construye sino que toma decisiones, avisa, valida, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a hacer la difusión del planning, ¿eh? Cuando validamos el planning, en muchos casos actualizamos fechas y equipos en el ERP, y al mismo tiempo pues, se puede llegar a mandar ya directamente a taller o visualizar directamente a taller la secuencia de tareas por equipo, ¿no? Bien entendido que posteriormente lo que vamos a ver es la actualización de la producción, ¿no? Muy bien. Y de eso, de alguna forma, tenemos aquí las distintas flechas, ¿eh? Muy bien. Entonces, el siguiente paso, ¿no?, es ver ya un poco más concretamente esto cómo se integraría, ¿no? Entonces, pues, ahí vamos a poner dos slides desde un punto del extremo superior, en el cual recuperaríamos previsiones y pedidos, haríamos el netting, el cálculo neto de ambos, pues si es la máxima, el mínimo, si es la media, si es las reglas de demanda residual que puedan quedar, ¿no? Y a continuación, a partir de estos datos, Hortems hace el cálculo, hace el NPS de producto acabado, muy bien, que llamaríamos la planificación de la demanda independiente, y a continuación, en el caso que decidamos que sea Hortems quien hace el MRP, es Hortems quien genera la demanda independiente, o las órdenes de fabricación de los productos intermedios, ¿no? Fijaros que ahí podemos cargar, o debemos cargar los stocks de productos, ¿no? Tenemos que cargar las órdenes de compra de lo que está lanzado y devolver tanto las sugerencias de compra como las órdenes planificadas de acciones si se tratan en el proyecto, ¿no? En algunos casos, a veces se crean órdenes planificadas directamente en el ERP porque se quieren lanzar producciones para stock, que también se pueden crear en el sistema. Y una vez hemos hecho el cálculo de demanda dependiente o los semi-elaborados, pasamos a la etapa de programación de operaciones. Ahí es donde voy a, una vez hecho el cálculo de cantidades de fabricar y fechas de necesidad, pues lo que en principio de forma muy simplificada nos calcularía el MRP,
Entonces pasamos nosotros a hacer el secuenciamiento aplicando las reglas de secuenciamiento en la capacidad finita. Y esto es decir que más en el entorno, en el corto plazo, lo que haríamos sería, una vez se han creado las órdenes de fabricación en Hortense, también es otra opción, se pueden crear en el RP o en Hortense, entonces hay el circuito de seguimiento de la producción. Actualizamos y cuando la orden de fabricación se termina, se descuenta, desaparece de Hortense. Entonces esto sería un entorno en el cual Hortense toma realmente un peso importante tanto en el cálculo de materiales como en la programación de operaciones. En otros entornos, vamos a avanzar el slide, tenemos una propuesta o unos requerimientos, existen unos requerimientos más limitados y en el aspecto en que recuperamos ya el resultado del MRP en formato de órdenes de fabricación abiertas o liberadas o órdenes planificadas, con sus rutas, sus fases, con sus equipos alternativos, y lo que hacemos es programar estas órdenes de fabricación. Este sería un entorno puro de programación de producción, no de planificación, sino de programación de operaciones. Y a continuación, el resultado de esta programación de operaciones, de veces, enviamos la fecha de inicio y fin, devolvemos fecha de inicio y fin planificada por fase, por orden de fabricación, y después pues entramos ya en el seguimiento habitual. El RP nos contesta la evaluación de la producción y el cierre técnico de las OECs. Entonces, fijaos la diferencia entre empezar entre pedidos y previsiones, y después entre estos dos, entre ambos extremos, lo que tenemos es pues, una configuración total en función de los requerimientos del cliente. No tenemos realmente, esto es algo configurable y que se decide en la fase de proyecto de análisis funcional. Muy bien, entonces, si os parece, vamos a ver un poco la presentación del producto y antes de abrir el producto como tal, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy será un poco la agenda del día de la planificación, ¿no? Bien entendido en que en el ejemplo que vamos a ver, vamos a partir de una demanda, ¿no? Entonces, en Hortense vamos a integrar la demanda y los pedidos y esto nos va a dar una visión proyectada del stock de cada uno de los componentes y de los productos terminados, ¿no? Esto en primera fase lo vamos a calcular como cualquier MRP a capacidad infinita para obtener las fechas y las cantidades, y tenemos la posibilidad también de utilizar la capacidad finita. Entonces, primero haremos el cálculo a carga infinita para identificar dónde tenemos las dificultades y a continuación alisaremos. ¿Por qué capacidad infinita? Bueno, porque en un momento dado me puede interesar identificar cuáles son los códigos de bodega, incrementar su capacidad. Si lo lanzo ya contra una carga finita y limitada, va a ser más difícil identificar dónde están mis potenciales cuellos de botella. Después llegaremos a tener una programación detallada por equipo, es decir, que finalmente en cada línea, en cada extrusora, hoy vamos a ver el ejemplo de la empresa pues, que extruye y empaqueta en una línea. Veremos la secuencia en función de sus cambios. También, como hemos dicho, Hortense hace el cálculo, hace una propuesta visual, y el planificador es cuando decide qué puede hacer, pues desplazar operaciones, cambiar cantidades, cerrar, terminar órdenes que no considera necesarias, entonces introducir paros para los mantenimientos. Entonces hay toda una capa de modificaciones interactivas que el planificador puede realizar antes de publicar el plan. Luego veremos también las posibilidades de hacer distintas simulaciones. Esto quiere decir que antes de publicar el planning puedo tomar en consideración distintos escenarios y ver el impacto que esto tiene en cada uno de ellos, finalmente para elegir el más conveniente. A nivel de restricciones, también vemos cuando calculamos los semi-elaborados, realmente, a distinción de un MRP tradicional, aquí vamos a generar los enlaces y las reservas de materiales. Es decir, en este caso estaríamos viendo pues, un componente
que ha sido calculado para suministrar este material a 3 órdenes de fabricación de las líneas de envasado. Entonces, estos enlaces que calcula Hortens son realmente restricciones del proceso, ¿eh? Y que Hortens va a respetar en todo momento. Vamos a también dar al planificador la posibilidad de modificar calendarios porque tiene averías, porque tiene vacaciones, porque tiene bajas. Vamos a dar al planificador también la posibilidad de cambiar las eficacias. Es decir, en muchos casos pues sabemos que los tiempos que tenemos en el RP son los tiempos de coste, son tiempos muy optimistas que no integran los tiempos de preparación. Entonces el planificador en base a eso puede decidir aplicar por periodo, siempre por periodo de tiempo, una eficacia distinta por equipo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la semana que viene en el centro de mecanizados 3 voy a tener un aprendiz, pues yo sé que voy a ir al 75% de rendimiento. Entonces ya lo puedo anticipar y de esta forma adapto ya las fechas y la secuencia a esta nueva situación. También podremos integrar materias primas para disponer de alertas, ¿no? Disponer de alertas. Para las materias primas siempre proponemos que sean las críticas, aunque no hay una restricción en este aspecto, para identificar en qué momento vamos a tener potencial de rupturas de materia comercial, de mercaderías, ¿no? Esto la ventaja es que, de alguna forma, por ejemplo, en la pantalla que estamos viendo, lo que nos está indicando es que este material está en retraso proyectado, ¿no? Es decir, que está fuera del plazo de aprovisionamiento. Como consecuencia, a fecha de hoy, siguiendo este planning, no sería una ruptura crítica porque tengo tiempo de lanzar una orden de aprovisionamiento y me llegará a tiempo. Ahí veis un poco las dos líneas, la línea roja y la línea verde, que pretenden representar un poco el periodo fijo de programación. También lo mismo a nivel de recursos adicionales, como puede ser de mano de obra u de utillajes. Muy bien, entonces, de hecho, si os parece, vamos a cambiar un poco y vamos a ver en directo de qué aspecto tiene Hortens, ¿no? Entonces, ahora estaríamos en un escritorio. Nosotros trabajamos con escritorios. Veréis que, claro, Hortens tiene, pues, como cubre un amplio ámbito de la planificación, pues tiene bastantes pantallas y el planificador puede crearse sus propios escritorios. Aquí en este ejemplo estaríamos viendo el escritorio que vamos a empezar a partir de las necesidades o del forecast. Entonces, este sería el escritorio de trabajo, pues, del planificador, ¿no? O el gestor de la demanda. Porque fijaros que aquí empezaríamos con una referencia, la 26.10.44.2, que disponemos, por supuesto, de un stock inicial y tendríamos las necesidades o el forecast iniciales, ¿vale? Entonces ahí me aparece la posibilidad, lo que, esto sería lo que comercial tiene previsto como forecast, ¿okay? Claro, veis que ahí aparece también la necesidad validada. Esto de alguna forma es porque directamente yo puedo hacer cambios de estas cantidades, porque por ejemplo en semana 5 sé que me han puesto 485, pero yo sé que para este periodo tengo en subcontratista una cantidad que me va a llegar, pero que no está informada en el sistema, ¿vale? Entonces, toda esta casuística, lo que damos es la posibilidad al planificador de la demanda que cuando tú cambias este valor, a script sobre este valor, puedas modificarlo, ¿no? Y en lugar de ser 485, pues en este caso voy a poner 470, ¿no? Entonces, veis ahí que de alguna forma yo puedo ir por periodo, ¿no? Seleccionando periodos y cambiar sus cantidades. De esta forma hago un primer filtro entre lo que existe como forecast y lo que yo voy a lanzar como necesidades de fabricación, ¿eh? Y también veis que podemos integrar los pedidos, ¿eh? Entonces hay la regla por artículo de si hay que fabricar el máximo, el mínimo, o si podemos utilizar también los valores de necesidad residual, ¿no? Este sería, y abajo tenemos graficado pues, el valor que estamos visualizando, en este caso pues la necesidad validada, ¿no? Esto, fijaos que ahí todavía no estamos hablando ni de órdenes de fabricación, ni de máquinas, ni tiempos de proceso, ni calendarios, ni nada de todo esto. Estamos en la gestión de la demanda, ¿sí? A partir de ahí,
Y esto es una visualización que lo tienes para todos los artículos. Entonces, cuando yo voy clicando por el artículo, voy a tener para todos y cada uno de mis artículos el análisis, el grid MRP de cada producto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver, vamos a ir avanzando y veis que puedo ir recuperando distintos escritorios, pues cuestión de demanda, voy a ver el siguiente paso que sería el plan MRP. ¿Vale? El plan MRP, para el 26.10.40.3, de alguna forma paso de la gestión de la demanda a la planificación ya de la demanda, porque aquí sí que empiezo a ver órdenes planificadas, coberturas de stock previsional. Entonces aquí, de alguna forma, ya sea por stock previsional o por cobertura de stock, lo que estoy viendo es que este artículo, en función de mi stock inicial, pues voy a tener ruptura en semana 3, ¿no? Pues porque tengo 205 unidades, me consumen necesito 185 en semana 2, me quedarán 20, en semana 3 me consumen 195 el forecast, aquí tengo ruptura. Y, ¿vale? Entonces, tanto en cobertura de stock como en stock previsional veo la ruptura, veo en la parte inferior la curva y también me estoy dando cuenta de que, claro, esto en conservación no tengo ninguna orden planificada. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es lanzar el MPS de este artículo en concreto. Y esto lo vamos a hacer directamente en Ortems. ¿Cómo? Pues desde la opción de gestión de las necesidades vamos a buscar el 26.10.43 y le vamos a decir que haga una comparación de necesidades. En este momento, cuando le digo comparar, voy a hacer el NPS de este producto terminal. ¿Vale? Entonces veis que me desaparecen las rupturas, por supuesto, y el sistema ya me ha generado órdenes planificadas de producto terminal. ¿Vale? Para, de alguna forma, cumplir con la parametrización del artículo que dice que la necesidad se dispara cuando mi stock previsional cae por debajo. Cuando el stock previsional es cero, ¿no? Ahí estaríamos realmente con el stock nulo. Si el stock previsional yo le pongo 100 unidades, 1000 unidades, por debajo de ese valor es cuando el sistema dispara una nueva necesidad de fabricación. ¿Vale? Y ahí de esta forma ya estoy viendo que hemos creado órdenes planificadas para este producto. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, pero solo para este producto. Entonces, veis que yo si aquí cambio la cantidad, en este caso, pues en lugar de 490, le digo pues que voy a fabricar 540, ¿okay? Veis ahí que entro en ruptura otra vez, entonces tengo que repetir la operación. Es un entorno puramente de simulación, Fijaros que es un entorno puramente de simulación. Comparo y el sistema me hace otra vez el recálculo. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí el valor inicial de 475 que nos queda. Entonces de ahí estaría, en esta nueva situación, estaría por encima de mi deseado como stock provisional y fijaros que lo rápido y ágil que es el poder hacer esta simulación para que vuelva a tener mi política de stock de este producto terminal. Vale, estupendo. Entonces, a partir de ahí, el siguiente paso sería recuperar otra pantalla, que sería el stock proyectado, pero ya no de un producto, sino de todos mis productos. Esto lo he hecho como ejemplo de un producto para ver cuál es el funcionamiento. Todo este cálculo se basa en la política gestión del artículo, es decir, cantidades máximas mínimas, niveles de exploración para agrupar, márgenes de generación para limitar la producción en el tiempo. Entonces todo esto, bueno, los stocks disponibles, coberturas de stocks máximo mínimo, todo esto es la parametrización al artículo que me va a permitir generar estas órdenes planificadas. ¿Vale? Entonces ahí vemos que he cambiado de pantalla, ¿no? Y ahí lo que tengo es una visión de todos mis productos terminados y estoy viendo el stock previsional. Entonces veo que tengo rupturas que ya son críticas, es decir, en este voy a tener problemas, porque mi ruptura se produce dentro de mi plazo de procesamiento, entonces ahí ya es demasiado tarde, ahí tengo la regulación de stock mal,
un pico de demanda que no he filtrado a tiempo, ¿no? Pero ya tengo la alerta. Y el resto, si os fijáis aquí, el 3 es el que hemos arreglado anteriormente, y el resto haríamos lo mismo. Ahí sí que, de alguna forma, lanzaríamos una gestión de necesidades para todo, ¿no? En este momento, marco todo cuando le digo comparar. El sistema BIS en la parte inferior me está generando órdenes de fabricación planificadas de productos finalizados, ¿eh? Como es el sistema que genera las necesidades, es el que las renombra, ¿no? Entonces, ahí estaríamos calculando para todos los productos, y una vez finalizada, ¿no?, tendremos la creación de todas las órdenes. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí, de alguna forma, veis que hemos eliminado las rupturas, ¿eh? Y el siguiente paso, ¿eh?, sería ver, ya contrastar, esto hemos hecho en NPS de producto acabado, esto ya sería contrastar contra mi plan de capacidad. Puedo ver, a partir de ahí, fijaros que tengo una flecha en la parte superior derecha, ¿no?, que puedo compartir varias visualizaciones, y lo que vamos a hacer ahora es poner en la parte inferior el diagrama de carga de los equipos, ¿no? ¿Veis? Ahí tengo la posibilidad de mostrar el diagrama de carga, y vamos a mostrar el diagrama de carga por islas de trabajo, y vamos a decir que lo que queremos ver es, en duración, ¿no?, la ocupación, ¿vale? Entonces, estoy viendo en la parte superior que en las líneas de envasado, que son las de producto acabado, que son sobre las cuales he lanzado el NPS, tengo esta distribución de capacidad, ¿eh? Porque lo que he dicho es que quiero ver centros de trabajo o islas, que se llaman órdenes, en duración, y el valor que se muestra, ¿eh?, podemos graficarlo, el valor que se muestra se corresponde con el valor del resultado de dividir la carga entre la capacidad, es decir, el índice de ocupación de estos equipos. Pero claro, ahí de alguna forma quiere decir, por ejemplo, que en semana 6 estoy al 182%. Esto es porque estamos a capacidad infinita, ¿no? Entonces, ahora tengo que aplicar la capa de capacidad finita, ¿no?, para que el sistema, de alguna forma, no utilice más allá del 100% de la capacidad o del número de horas que estén asignadas, ¿no? Entonces, para ello, para que veáis cómo lo hacemos, ahí recuperaríamos el siguiente escritorio, que podría ser el programa de operaciones. ¿Bien? Ok. Ahí estaríamos más en un entorno de programación. Ya empezaremos a ver máquinas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando le digo calcular, ya tengo el calcular, y me va a decir, ¿a partir de qué fecha quieres crear el plan? Pues a partir de inicio de app, le doy OK, y veis ahí que está empezando a calcular. Ahí está empezando a secuenciar, ¿eh? Ahí estamos empezando a secuenciar. Y el sistema lo que hace es que en las líneas, ¿no?, en las líneas de envasado, pues me hace un secuenciamiento de la tarea. Cada una de las etiquetas, ¿eh?, se corresponde con una orden de trabajo, ¿eh? Y en el interior veis que aparece el código de y el color se corresponde con lo que seleccionemos, ¿eh? Entonces, esta información se puede cambiar, y fijaros que cuando paso por encima de la etiqueta me aparece la descripción, pues código de base, el artículo, plazo cliente. Si trabajo contra cliente, puedo ponerle cliente, ¿vale? Entonces, cada etiqueta, de hecho, cuando clico sobre cada etiqueta, ¿no?, me va a aparecer la información. Ahora clicaremos a continuación. Dentro del entorno de visualización, que hemos dicho, nosotros proponemos un entorno de visualización gráfico. Veis en el fondo de pantalla que están los calendarios de trabajo. Este gris rayado se corresponde con los calendarios de trabajo de cada uno de los equipos, y a nivel de visualización, de escala de tiempo, pues puedo fácilmente pasar de días a semanas, ¿eh? Veis ahí tengo pues hasta 15 semanas, o puedo pasar a 8 horas y ver, ¿eh?, cada columna con una duración de 8 horas, ¿eh? Entonces ya hemos hecho podcast, teníamos las previsiones, pedidos, hemos lanzado producto acabado, MPS del producto acabado, hemos secuenciado. Si ahora vamos al diagrama de carga, por ejemplo, y lo vamos a poner en la parte inferior, ahí estaríamos viendo, si repetimos lo mismo, ¿no?, queremos ver por la isla, estaríamos ya al 100%, ¿eh? Las líneas las tengo al 100%.
no puedo fabricar por encima del 100%. Ese es el concepto de la capacidad finita. No puedo utilizar mis recursos más allá del 100%. Perfecto. Entonces ahí estaríamos en un entorno en el cual el planificador ya puede tomar sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlos por color de artículo, o podríamos poner incluso un color que sería el avance-retraso, ¿no? Entonces, si os acordáis, teníamos referencias que ya hemos dicho que tendríamos problemas porque a su plazo de provisionamiento estaba en ruptura, ya tenía una ruptura. Entonces, lo que he hecho simplemente ahora es cambiar el color, ¿no? Entonces, puedo guardar el color. En este caso, estoy comparando en relación a la fecha solicitada del material. ¿Por qué? Porque cuando clico sobre la etiqueta que me abre esta ventana, ahí tenemos la fecha de necesidad, ¿verdad? Y ahí tendríamos la fecha de finalización planificada tomando en cuenta restricciones y capacidades, ¿no? Muy bien. Entonces, de ahí tengo pues toda la información a nivel del artículo, ¿no? Y tengo el drill down, aparte del artículo, puedo ir consultando toda la información, qué componentes utiliza este producto terminado, ya sea de semicomponentes como de materiales. Puedo tener información de parámetros de artículo. Los parámetros de artículo son las características del artículo que hace que en producción pueda tener distintos tiempos de cambio de formato, ¿no? Entonces, ahí tengo toda la información para poder consultar y, como hemos dicho, es capacidad finita con restricciones. Entonces, restricciones, ¿no? Vamos a ver la parte de restricciones, en donde en la parte de restricciones yo puedo aplicar distintas restricciones. Por ejemplo, que tome en cuenta los tiempos de reglaje, sí o no, o los calendarios, o los operarios, la materia prima, que sean una restricción o bien que sean una alerta. Ahora voy a poner, por ejemplo, los tiempos de cambio de formato como una restricción. Muy bien, cuando los aplico, veréis que aparecen ciertos tiempos, ¿no? Aparecen ciertos huecos entre las tareas para indicarme que ahí tengo un cambio ¿de qué? Pues ahí tengo un cambio de secuencia, siendo la secuencia un atributo del artículo, y tengo un cambio de referencia. Entonces, al secuenciar nos damos cuenta de estos tiempos y se toman en cuenta. Entonces, hemos definido que por defecto sea el máximo de los dos el que se toma en cuenta. Pero claro, ahí, de alguna forma, si consultamos nuestros indicadores, veríamos que estamos con una tasa de servicio del 72% y con un tiempo de reglaje de 27 días. ¿No? 27 días tiempo de reglaje global de todos los equipos. Entonces ahí yo puedo también ver el entorno simulación qué ganancia tengo al utilizar Hortense como un sistema de planificación. Y para ello necesito indicadores, necesito poder comparar situaciones. ¿Cómo lo hago? Pues voy a rendimiento y le digo guardar en rendimientos actuales, ¿no? Esto sencillamente lo que hace es guardarme, ¿no? Historial de los rendimientos, lo que hace es guardarme, ¿no? Una foto de mi situación actual, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por fecha de guardado, ¿vale? Entonces, pues ahí, de alguna forma, he guardado y tengo una tasa de servicio del 72%, ahí tengo todos mis indicadores y tengo, por ejemplo, el retraso medio, también puedo tener mi retraso medio, mi retraso máximo, y poder buscar indicadores pues, de tiempo de reglaje, por ejemplo, ¿no? Y tengo aquí mis indicadores, en el cual digo que tengo una tasa de servicio, tengo un tiempo de reglaje y demás. Bien, entonces eso son comparaciones que yo puedo hacer en distintos momentos. A partir de ahí, yo lo que voy a hacer es, hemos lanzado una programación sin contemplar la restricción de tiempo de cambio de formato y luego hemos aplicado esta restricción. Pero lo que digo es, ahora yo lo que quiero es minimizar estos tiempos de cambio de formato. Entonces, tengo que lanzar
un recálculo tomando en cuenta esta nueva restricción. Repetimos la operación. El sistema ya veréis que empieza a tardar un poco más, no tan rápido como antes, porque esta ya la combinatoria es mucho mayor, está buscando sus combinaciones para minimizar tiempos de cambio. El sistema nos ha hecho otra propuesta que nosotros queremos evaluar, ¿vale? Entonces, bien, hemos hecho este cambio, ¿no? Hemos pasado, como no me acuerdo, lo que voy a hacer, y estoy en modo comparativa, lo que voy a hacer es guardar los rendimientos, bien, y los voy a comparar, igual que antes. Entonces, veo que antes tenía, esta es mi simulación, de las 16.57, tenía una tasa de servicio del 72%, entendiendo tasa de servicio como número de órdenes de trabajo que están en plazo, que no tienen retraso, y entendiendo el tiempo de reglaje, la suma de los tiempos de cambiar el formato. Entonces, fijaros que aplica una nueva restricción, que es la de tomar en cuenta, programar, pero esta vez tomando en cuenta los cambios de formato, y fíjate que he aumentado mi tasa de servicio hasta el 81% y he reducido mi tiempo de cambio de reglaje hasta 16 horas. Claro, esto en un entorno de operaciones, veis un poco, en un entorno de operaciones en que de alguna forma tampoco es que tengamos un planning muy elevado, tenemos pues hasta 3 o 4 meses. Claro, la volumetría, y solo 3 líneas, entonces más la volumetría aumenta, más difícil es toda esta combinatoria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, voy a ponerlo otra vez con el parámetro de artículo, y ahí ya podemos hacer incluso algunos cambios, es decir, el planificador hasta ahora, bien, ha actuado en interactivo, pero, ha actuado en automático, y ahora es la hora de que el planificador pueda tomar sus decisiones, ¿no? ¿Como cuáles? Pues coger el ratón y decidir que cuando yo he planificado esta orden de fabricación tiene equipos utilizables. Entonces, otra de las restricciones será indicar, dada una restricción, cuáles son sus equipos técnicamente compatibles, sobre cuáles los puedo fabricar, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros se llama la lista de equipos utilizables, lista de máquinas utilizables, y órdenes en automático sobre poder cargar los equipos que aparezcan en esta lista, ¿no? Entonces, pero el planificador, a través de esa propuesta, en cualquier momento tiene la opción de desplazar un bloque de operaciones, marcar 2 operaciones y desplazarlas de equipo, ¿no? Y ponerlas pues, a partir del lunes día 6. ¿Vale? Claro, al hacer esto tiene impacto en todo el planning, ¿no? Porque lo que hago es retrasar estas tareas y estoy dejando hueco a otras. Claro, esto tiene un impacto y una resincronización global, ¿no? Fijaros que ahí vemos también lo que hemos comentado anteriormente, la línea verde, a partir de la cual nos permite fijar periodos, de congelar periodos, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos congelado el periodo de una semana. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, de alguna forma, el periodo congelado es donde el planificador toma sus decisiones. Y más allá del periodo congelado, es el cálculo de órdenes que tiene que hacer su propuesta, ¿no? Como esto va a ser vivo, cada día terminaremos órdenes de fabricación y entrarán nuevas, todo aquello que ya nos vaya entrando en el programa entrará de forma lógica, de forma ordenada. Con lo cual minimizaremos enormemente todo lo que son los cambios que tengo que hacer el planificador. Pero fíjate que hemos hecho un cambio y él respeta este cambio, pero en el caso en que yo solicite una nueva optimización, él me dirá, no, este hueco de aquí, esto no es productivo. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar la secuencia de tareas para minimizar los cambios, pero ocupar equipos. ¿Veis que? ¿Vale? Entonces, el planificador puede cambiar de equipo, pero en este caso tiene que estar porque el cambio se hace dentro del periodo fijo o porque fija la secuencia de la máquina, ¿eh? Entonces podemos fijar la secuencia de un equipo para evitar que se produzcan cambios en este equipo, ¿no? Si, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es hacer este caso, vamos a poner un marcador para fácilmente identificar y decir que falta material, ¿no?
a esta referencia le falta material. ¿Ok? Bien. Pero esta referencia que hemos marcado la voy a poner sobre la línea 3. La voy a poner sobre la línea 3. Como es un equipo técnicamente compatible, es posible. Si le doy el recálculo total, Horten se replanteará todo el planning. Y esta la volverá a poner sobre su línea 2. Entonces, el planificador, por eso el interés de mantener un periodo fijo de 7 días, 7 horas, 7 semanas, lo que tú creas conveniente, que cuando le doy a recalcular, esta no tiene por qué modificarse, ¿no? Porque está dentro de mi periodo fijo. Bien, una vez recalculado, podemos pasar a ver, ahora lo que voy a hacer es modificar las capacidades, ¿no? Y esto se puede hacer de dos formas, ¿no? En la parte inferior mostramos el diagrama de calendarios, ¿no? Bien entendido que ahí podemos empezar a jugar con nuestras alertas, ¿eh? Ahí así que tenemos alertas que el sistema nos puede indicar. Es decir, yo voy a poner que en mi tasa de servicio, pues en el caso en que esté por debajo del 80%, pues que me avise, ¿no? Ahora voy a simular un paro de máquina, un mantenimiento preventivo. Entonces, en la línea 2 tengo 3 días de paro porque se ha roto el cabezal, porque el tubo de desagüe se ha roto y esa pieza, pues yo sé que va a estar 3 días inoperativo. Entonces, ponemos aquí asignación avería tubo carga, avería tubo carga. Muy bien, ¿tá? Y es que el sistema se resincroniza automáticamente, es que ahí retrasa todas sus tareas, ¿no? Entonces, pero fíjate que no ha modificado la secuencia de los equipos. Si consultamos las advertencias, nos dice, cuidado, que estoy al 78%, estoy por debajo de la tasa de servicio mínima que tú me has indicado. Eso sería una ruptura de un KPI, del indicador clave de rendimiento. Tenemos esta ruptura, el sistema nos alerta. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso que haya equipos alternativos, la primera opción sería lanzar un recálculo, ¿no? El planificador puede desplazar tareas, es decir, esta la voy a poner pues aquí, ¿no? Justo aquí. Fíjate que cuando marco sobre una, cuando estoy en modo desplazar operaciones, si marco, cuando clico sobre una tarea, voy a desactivar el globo, cuando clico sobre una tarea, los equipos que no son técnicamente compatibles aparecen griseados, ¿no? Aparecen en gris para evitar confundir el planificador. Muy bien. Entonces, el siguiente paso sería, bien, pues frente a esta nueva situación, que se puede ver en el planning, ¿no? Podemos hacer aparecer el texto para avería tubo carga. ¿Veis ahí? En el planning aparece avería tubo carga. Entonces, todos los visualizadores de Hortems ven el motivo por el cual este equipo está parado. En producción les hace falta en taller porque ya lo saben, pero en almacén o quizás el responsable de planificación, que no, muchas veces no está metido en el día a día, ve que la línea 2 está parada porque hay un avería tubo carga y previsionalmente estará 3 días parada. Muy bien, entonces de ahí pues podemos en modo simulación o hacer drag and drop y ver que todo esto se sincroniza, o realmente lanzar un recálculo, ¿no? Y ver otros que nos propone, ¿vale? Y esto sería lo mismo para los calendarios de capacidad, ¿no? Y de esta forma hemos visto la posibilidad de mover tareas, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no? Y algo hemos ganado, pero luego con esta situación lo máximo que podemos conseguir es el 79%, ¿no? Entonces, hemos ganado un 1%, pero cada 1%, un 1% puede parecer muy poco, pero a continuación me gustará, ya hemos terminado, me gustará revisar con vosotros un retorno de inversión de lo que puede suponer un 1% en determinados sectores, ¿no? Bien, entonces, a continuación, claro, hemos hecho el NPS de producto acabado.
pero nos faltan los semielaborados, nos faltan los componentes. Ahora lo que vamos a hacer es visualizar el estado de los semielaborados, como en la parte inferior, ¿no?, voy a hacer aparecer no los calendarios de trabajo que tengo ahora, sino voy a hacer aparecer el diagrama de materia. Todo esto bien entendido que lo puedo tener configurado como escritorio, ¿no? Lo puedo tener configurado como escritorio, pero me gusta hacerlo paso por paso para que sea más fácil seguir a los asistentes de lo que estoy haciendo. A continuación lo que hago es, como decía, mostrar el diagrama de materia, ¿no? Y en este caso voy a mostrar el diagrama de materia. Y en este caso, en la parte inferior, lo que quiero ver no son los productos terminados, que ya sé que están bien, quiero ver los semielaborados. Y los semielaborados vemos que hay rupturas, existen rupturas en semielaborados. Porque hemos dicho el NPS del producto acabado, ahora toca hacer el cálculo MRP de los semielaborados. Entonces, en este punto, lo que hacemos es lanzar, antes habíamos lanzado desde la gestión de necesidades del NPS, ahora vamos a lanzar el SRP. ¿Por qué se llama SRP? Pues porque además de crear las órdenes de fabricación de semielaborados a partir de la lista de componentes o la bill of materials, lo que hace es crear los enlaces vínculos para realmente tener una completa trazabilidad y tanto trazabilidad como balance de materiales. Entonces, nos indican las órdenes que he creado de semielaborados y acto seguido las va a posicionar sobre los equipos, ¿vale? Veis que los semielaborados, las rupturas desaparecen las rupturas de semielaborados y aparecen sobre las extrusoras, que son los equipos que, vamos a ponerlo por OEC, que son los equipos. Entonces, ahora voy a ponerme una visualización un poco más pequeña. Vamos a ponernos a una visualización de 2 días para tener más visualización. Y fíjate que aquí, cuando clico sobre la orden de fabricación de la extrusora, veo este producto, para qué órdenes de fabricación ha sido creado. Estos enlaces típicamente no existen en el MRP, son creados en general por fechas, respetan las fechas según el lead time. Aquí no, aquí realmente vamos un paso más allá y estos enlaces son enlaces rígidos, son restricciones del proceso. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo esta orden de fabricación de aquí, ¿no?, y la desplazo, veréis que se lleva todos los de producto acabado. Si la pongo más a continuación, veréis que esto está restringido. Mover la de semicomponente supone también mover las de producto acabado. Si pinchamos esta operación aquí, si ponemos o recalamos la fecha de esta operación aquí y lanzamos un recálculo, ¿bien? Esto lo que estamos haciendo es decir que esta tarea no puede empezar antes de. Entonces, al recalar la fecha, lo que estamos haciendo es que esta tarea no pueda empezar antes de, y como estamos fuera del periodo fijo, podríamos lanzar únicamente una reprogramación parcial. Y el sistema verá esta restricción. A lo mejor, esto es una restricción de fecha de inicio, no he hecho el pinchar tarea, es que realmente se quede fijada, para darle un poco más de flexibilidad al plano, ¿no? Y ves que el sistema pues intenta ocupar capacidades respetando que esta fecha, esta tarea, esta orden de fabricación no puede empezar antes de. Ahí tendríamos distintos colores, hemos visto colores, pues por ejemplo, por artículo, por avance, retraso, y hay otro que puede ser en relación al material, la materia prima. Entonces lo que voy a hacer es mostrar en la parte inferior, voy a mostrar lo que sería, no de semielaborados, pero sí de materias primas. Pues fíjate que aquí tengo, entonces clasificamos por producto acabado, semielaborado o materia prima, veo aquí que puedo tener distintas rupturas. Fíjate aquí, por ejemplo, que tenemos en el 099, tenemos una ruptura, ¿no?, crítica. ¿Qué quiere decir una ruptura crítica? Quiere decir que la ruptura está dentro de su plazo de aprovisionamiento. Entonces, sí, por lo que fuera, ahí lo que voy a hacer es poner por
colores de ruptura de material. Entonces, todo aquello, ¿ves? Ahí lo que voy a hacer, perdón. Ahí lo que tenemos un filtro aplicado. Ahí la idea es poder visualizar rápidamente las órdenes o las operaciones que tienen ruptura en los materiales. Es decir, si cojo esta, por ejemplo, en la línea 2, está en el lunes 13, si clico sobre ella, veo sus componentes, entonces algunos de estos componentes están en ruptura. ¿Cuál? Muy fácil, ¿no? Divido la pantalla y voy a ver, botón derecho, y ver el stock de componentes y luego hacer multinivel de esta OF. Entonces, ahí me aparece únicamente los componentes que consume esta orden de fabricación. Y efectivamente veo que en el 098 tengo un problema. Entonces puede haber demás, pero ahí estoy viendo únicamente los materiales que consume esta OF. Claro, si ahí de alguna forma aplicamos como restricción la materia prima, ¿sí? Aplicamos como restricción la materia prima, esta situación no se va a dar, porque el sistema va a condicionar, asignamos la materia prima, el sistema va a hacer una ubicación, una alocación, una asignación de material, y por tanto el planning no podrá presentar rupturas. Pero claro, como consecuencia, va a introducir retrasos en las órdenes. ¿Vale? Entonces, en este momento, lo que tengo que hacer, si quiero tratar los materiales a capacidad final, tengo que lanzar un recálculo tomando en cuenta esta nueva restricción. ¿Vale? Y el sistema va a estar tomando en cuenta la restricción de capacidad, la restricción de tiempos de cambio de reglaje y la restricción de materias primas. Entonces, y restricciones puntuales que yo puedo haber introducido, como es la flecha del triángulo verde que impone una fecha de inicio algo más temprano. El sistema interpreta y ubica las operaciones en su punto. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, y ahí tendríamos, y esto, a continuación, con todas estas nuevas restricciones, tengo que verificar que voy a tener ciertas rupturas en el plazo de entrega. Entonces, esto quiere decir, las que me aparecen en amarillo, quiere decir que la fecha prevista de finalización, esta la tengo que entregar el 12, y en realidad, en esta situación, solo tengo el 15, solo la voy a tener para el 15. A partir de ahí, bueno, ya son los circuitos de la empresa los que se hayan definido que hay que tomar. Pero el planificador se alerta inmediatamente de qué órdenes, ahí en esta visión o en otras visiones que tenemos, ver el avance o retraso de las órdenes de fabricación. Bueno, yo tampoco, ahí un poco es una pincelada rápida de lo que es posible hacer con ORTEMS. Luego, si tenéis alguna pregunta, al final las mandamos por el WhatsApp, por el chat. ¿Qué quería yo más compartir con vosotros? Algunas barreras, creo que históricamente, comentarios que nos hacen, ¿no? Que son sistemas caros, que son sistemas complejos, que esto es para grandes empresas, esto es solo para empresa que factura más de no sé cuántos millones, esto es, con lo que hacemos nosotros con el Excel, pasar a esto es demasiado, nos perderíamos. Bueno, yo creo que son barreras un poco psicológicas, todas ellas, algunas, el tema de inversión. Esto tema de inversión también depende de los recursos. Yo creo que lo que hay que plantearse es lo siguiente, ¿no? En cuanto recupero yo la inversión que voy a hacer. Yo creo que, claro, lo de caro o barato, pues no te sé decir, ¿no? ¿Cómo evaluamos el precio, el coste de un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a hacer un cálculo muy simple, muy básico, pero que acaba siempre abriendo los ojos, ¿no? Y este es un caso real de un cliente que, finalizado el proyecto, se ofreció a
ver qué retorno de inversión le había supuesto el proyecto, ¿no? Entonces se utilizaron básicamente tres conceptos, cuantificables dos, que sería el stock. Esta es una empresa el cual tenía un stock muy alto porque como no programaba adecuadamente, la forma de evitar rupturas, como tantas otras empresas, pues era tener un stock enorme. Entonces, ¿qué pasaba? Que en este caso sí que además el agravante era que las máquinas consumen mucha materia prima, entonces cambiar una orden de fabricación de otra podía ser realmente caótico, incluso pues, para tener que parar a mitad de la web porque se quedaban sin material, porque este no estaba previsto, ¿no? Entonces tenía un inventario elevado, ¿no? Tenían 2 millones de stock en materia prima, y de hecho lo que nos aceptaron es que habíamos reducido el stock del 15%, ¿vale? Entonces esto quiere decir que el stock pues, pasó de 2 millones a 300.000. Caso de, perdón, se redujo de stock en 300.000 euros, pero de alguna forma el cliente, bueno, decía, a mí al final lo voy a consumir, casi me da igual tenerlo en cash que tenerlo en material, porque lo voy a consumir igual. Ok, aceptado. Pero lo que sí nos le debo el coste de almacenamiento, ¿no? Porque este es un material, es una ganancia, y esto pues le suponía tener el material en las condiciones que estaba evaluado el 4%. Entonces, sencillamente reducimos esa cantidad y reducimos 12.000 euros anuales en el coste de almacenamiento de la stock. Bueno, no parece mucho, son 12.000 euros, muy bien. A continuación entramos en lo que es la mejora debido a la productividad en los equipos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora el secuenciamiento era mediante Excel un poco caótico, ¿no? Hacían lo que podían, realmente son gente muy competente, hacían lo que podían, pero llegado al punto no se puede dar más. Y lo que dijimos es, ellos tienen muchísimas máquinas, pero se consideraron 6 máquinas como cuello de botella. Es decir, que incrementar la producción de las otras máquinas pues era menos interesante, ¿no? Y nos aceptaron que mediante la agrupación de campañas, pues por alto, por ancho, por color, por tipo de cilindro, esto tendría una reducción del 1%, un incremento del 1% de la productividad. Son máquinas ya de una cierta envergadura, entonces el coste medio está evaluado en 280 euros, 287. Si yo a lo largo del año tengo 220 días laborables de 24 horas por 6 máquinas, tengo el número de horas disponibles de máquina del año, y si incremento esta capacidad en el 1%, pues quiere decir que voy a ser capaz de fabricar el equivalente a 90.000 euros. Entonces, bueno, esto empezaría a ser una cifra que añadida a la anterior pues va sumando, ¿no? Y en este caso en concreto, el cliente aceptó que a lo largo del año estas empresas trabajan contra pedido y pueden, para determinados clientes, pueden llegar a tener penalizaciones si hay retrasos. Entonces, ¿qué pasaba? Para protegerse, por lo mismo que hacían con un stock elevadísimo, daban plazos de entrega muy largos. Me protejo con un buffer en tiempo y seguro que no fallo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había alguien que le ofrecía a ese cliente un plazo de entrega más corto y ellos les consta que perdían pedidos por este tema, ¿no? Entonces, bueno, aceptaron que sí, que realmente como ahora los plazos de entrega eran mucho más fiables, daban plazos de entrega un poco más cortos y que asumían que seguro que 2 proyectos al año los ganaban, 2 pedidos más al año los podían introducir, ¿no? Y que esto pues supondría un beneficio por pedido de 10.000 euros. Yo considero que estos datos, la ventaja es que estos datos han sido datos que el cliente acepta, ¿eh? No somos nosotros, yo personalmente creo que fue más, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma pues vamos sumando, tenemos los 12.000, los 90.000, los 20.000, miren, tiempo del planificador, ¿vale? Entonces, rápidamente, tenemos un incremento en beneficios anuales de 131.000 euros. Para este caso, el coste del proyecto fue alrededor de unos 60.000 euros. Es un proyecto relativamente pequeño, ¿no? Pero fíjate que el retorno de inversión fue de 0.46 años, ¿no? O sea, casi 5 meses. El retorno de inversión se ve recuperado. Entonces, bueno, yo
Si os parece, lo que voy a hacer es, voy a parar en este punto, ¿no? Y pues nada, me pongo a disposición de todos los participantes para que puedan hacer sus preguntas y en todo caso poder responder así en directo. Si quieren hacer la pregunta por chat, pues adelante, no hay ningún problema. Perfecto, Jordi. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, sí, perfectamente. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación. Efectivamente, como dice él, aprovechar ahora que estamos aquí en directo para cualquier duda que tengáis, resolverla a través del chat. O también, si le dais al icono de levantar mano, os abriremos el micrófono, ¿vale? Para que directamente por voz podáis intervenir. Jordi, yo tenía un par de preguntas para ti mientras la gente se anima. ¿Cómo podrías explicarnos o definirnos el conocimiento que tiene el fabricante español de este tipo de herramientas? Más allá de que conocen el ERP, ¿tienen conocimiento de que existen estas herramientas que le pueden beneficiar? Yo creo que en general tengo que decir que sí. Sin embargo, un poco son las principales barreras que te he puesto en la slide que hacen que haya una cierta reticencia, ¿no? Esto es muy complejo, el equipo no está preparado, esto tiene muchas opciones y nosotros solo vamos a usar el 5%, hay que tener los datos muy ajustados. Lo conocen, pero yo creo que magnifican la dificultad de su puesta en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal barrera del fabricante español. Sabe que existe, pero le parece con sistemas muy complejos. En realidad son sistemas complejos hasta tú donde quieres llegar, ¿no? Bien es cierto que tienen muchísimas funcionalidades y son sistemas, un sistema completísimo. Es visto que podemos ir desde la gestión de la demanda hasta la programación detallada en el corto plazo en un mismo bucle. No tengo necesidad de cambiar de entorno, puedo lanzar un MPS, un MRP, un secuenciamiento, todo en el mismo entorno, ¿no? Entonces, yo creo que es más el desconocimiento no de su existencia, saben que existen, sino de realmente la complejidad de su puesta en marcha, que en realidad no deja de ser una herramienta que trabaja con los datos que ya tiene. Y este para mí es el punto que habría que desmitificar sobre la complejidad de estos sistemas, ¿no? Perfecto. Y en cuanto a los síntomas que puede tener una empresa y que pueden significar que una empresa necesite este tipo de software, ¿cuál podrían ser? Yo, por ejemplo, ahí en las presentaciones hay un ejemplo muy básico, creo que es así, ¿eh? Es decir, cuando empezamos a tener un cierto nivel de eficiencia en la tasa de servicio al cliente, cuando dar un plazo supone 2 días de trabajo, cuando tener el planning actualizado supone un esfuerzo importante, cuando teníamos para yo casi pondría un ratio de equipos, hay empresas en que tienen 5 planificadores para 20 equipos, ¿no? Eso quiere decir que ya la complejidad requiere de una herramienta de este tipo. Estos son síntomas, retrasos en las entregas, paros en producción o rupturas del flujo, es decir que he montado la máquina para hacer el diámetro de 36 y resulta que en la sección anterior pues han cambiado y han hecho la de 17 y la de 36
y ahora tengo que desmontar porque mi planning me decía 36. Cuando empieza a haber esta desincronización, yo creo que es cuando hay que empezar a plantearse que hay que automatizar una parte de la planificación. Ujú. Y en cuanto a los RPs, bueno, recuérdanos, ¿se puede integrar con cualquier RP? Mira, sí. A fecha de hoy yo todavía no hemos hecho ningún proyecto en el cual por esta tipología haya sido imposible, ¿no? Es decir, hay dos RPs actuales. Actualmente hay que decir que los RPs están bastante desarrollados, todos, RPs locales que tienen ciertas funcionalidades avanzadas. Entonces, nosotros trabajamos con un modelo de datos muy habitual, que es la orden de trabajo, las rutas, los escandallos, y esto prácticamente todos los RPs de industria lo tienen. Entonces, funcionalmente, los datos existen, y técnicamente, hoy en día, pues el 90% de los RPs utilizan pues, bases de datos SQL Server, Oracle, Firebird, MySQL, pero que son bases de datos conocidas, y esto pues en realidad la conexión técnica supone pues mapear campos, supone pues el pedido de la base de datos del RP está en la tabla actual y en mayor tiempo hay que llevarlo a la tabla actual, ¿no? Es técnicamente sencillo, funcionalmente, en realidad como el modelo de datos es el mismo, son pocos los cambios que hay que realizar, ya sea a nivel de datos, de traspaso de datos, ¿no? Y la ventaja también es que tenemos una herramienta de integración que nos permite, en el caso que sea necesario, por ejemplo, pues aplicar cierta inteligencia. Por ejemplo, en determinados entornos pues tienen un montón de operaciones definidas en la ruta, no sé, de control de calidad o de verificación visual, y que en realidad las tienen ahí por tema de coste, pero que a nivel de planificación no nos interesa. Entonces, el interface tiene la suficiente inteligencia para decirle esta tipología de operaciones las quiero y estas no. Y de esta forma simplificamos muchísimo el movimiento de datos entre RP y RP. ¿Y estáis pensando en una opción SaaS, en una opción as a service? Bueno, me consta, ahí no te puedo contestar demasiado, pasa un poco por la estrategia de la empresa. Me consta que está en las operaciones a desarrollar, ¿no? Pero a fecha de hoy todavía la opción no está plenamente implementada. Hay algunos ejercicios con algunos clientes históricos para ver esto cómo implementarlo, pero a fecha de hoy no. A fecha de hoy oficialmente no está todavía en la visión como Perfecto. Bueno, Jordi, pues no hay más preguntas del público, tampoco por nuestra parte, así que, como no, agradecerte tu presencia y este ratito que has estado con nosotros mostrando tu herramienta, y esperamos verte de nuevo muy pronto por aquí. Perfecto, pues muchas gracias a todos, y cualquier consulta, comentario al respecto, pues ya podéis dirigiros o a Daniel, Juan o a mí para obtener la respuesta. Muchísimas gracias, y recordar que en demosdesoftware.com tenemos bastantes webinars que hemos hecho ya con Hortems, así que si queréis repasarlos, demosdesoftware.com. Ahí los tenéis grabados. También en tecnowebinars.com, estaros atentos porque seguro que en breve tendremos a Hortems otra vez con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.